Señor en la misma misión que acá en nuestra iglesia, Centro Bíblico. Y bueno, estamos con mi familia, ahí está mi esposa Maricel, a Francisco el más grande, a Amalia y nuestra querida hija chilena, pero también uruguaya, Isabel, ¿no? Así que Francisco, Amalia, Isabel, tenemos la dicha y el privilegio de poder visitarles. Creo que hace más de un año, sí, como un año y medio que no podíamos estar acá y siempre es una bendición. Así que agradecido de la oportunidad de poder visitarles y compartir con ustedes. Así que vamos a estar algunos días más aquí de la semana. Así que para poder juntarnos, conversar, tomar mate, siempre es una bendición compartir con la familia espiritual. Hay cosas con las que venimos a la iglesia que son visibles. Yo vengo con mis lentes, traje mi celular, no ando con mi billetera, creo que quedó allá arriba. Todos traemos cosas, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia. Pero también hay cosas que cargamos que no necesariamente son visibles, ¿no? Y que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestra propia vida, con cosas que nos han afectado para bien o para mal, pero que son parte de nosotros y que cargamos con ellos. Puede ser, estamos empezando recién el año, quizás venimos con ganas de empezar mejor este año que el año pasado, o quizá alguno un poco más cansado de lo que fue el año pasado, ¿no? Y un poco quizás desilusionado de ciertas cosas, ¿no? Cargas espirituales, cosas que nos afectan a todos, ya sea de distinta manera, pero todos cargamos con cosas que nos afectan y este tipo de cosas son las que precisamente el Evangelio nos ayuda a tratar con ellas. Hay un aspecto de la vida del creyente que creo que es el gran aspecto de la vida del creyente, porque la salvación tiene un tiempo pasado donde el Señor he sido justificado, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra, ¿verdad? Ya no soy libre de la condena del pecado, ¿no? En el futuro, el Evangelio me dice que un día seré glorificado. ¿Amén? Esperamos la gloria, ¿no? Y la venida del Señor. Y me dice el Evangelio que un día seré libre de la presencia del pecado. ¿No? Apocalipsis dice ya no habrá más llanto ni dolor y tendremos cuerpos transformados. Seremos ya lo inmortal, dice 1 Corintios 15, va a ser, perdón, lo mortal va a volver inmortal, lo corruptible en incorruptible. Ya no seremos como estamos acá. Y luchamos como creyentes en la brecha entre lo que sucede en mi vida en el pasado como creyente y lo que aguardamos en el futuro, y no sabemos lidiar bien con lo que pasa en el presente. Porque en el presente el Evangelio dice que el Señor me está liberando del poder del pecado. Romanos capítulo 6 dice que ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros, o no debería hacerlo. Sin embargo, el mismo Pablo en capítulo 7 dice, veo esta ley dentro de mí, que lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice, sean gracias a Dios, ¿no? Por la gracia, ¿no? En nosotros que nos ayuda a poder caminar en esta vida como creyentes, pero muchas veces caemos en esta brecha, en esta distancia que hay entre, ok, ya no hay condenación para mí, amén. Un día seremos glorificados, amén. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque estamos en el hoy. ¿Qué pasa ahora? ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿De venir a la iglesia? ¿Se trata de que yo cumplo con una lista de cosas en las que yo tengo que hacer y otra lista de cosas que yo no tengo que hacer? ¿Se trata de eso realmente? Luchamos. Hay un escritor, quizá alguno lo conoce, que se llama Paul Tripp. ¿Alguien conoce a este escritor? ¿No? Recomendamos estos libros. Hay otro escritor, y lo menciono estos dos porque abordan este tema en específico en la mayoría de sus libros. Nicolás Tranchini, creo que los hombres estuvieron estudiando un libro que se llama
cambios profundos. Y él aborda esta idea. Dice, y Tripp lo dice así: entre que el Señor me salva y me lleva, o entre el ya y el todavía no, todo tiene que ver con transformación. Por lo tanto, la vida cristiana es una vida de constante cambio. Al menos debería serlo. Entonces, ya nos cuesta. Un día le preguntaron a un hombre, en su tiempo, un gran apologeta, un defensor, un gran expositor en cuanto a la defensa de la fe, y a él le preguntaron cuál era la pregunta más difícil de resolver. Viste que a veces cuando hay conferencias y preguntan, bueno, ¿cómo es la creación? ¿Cómo se puede explicar que Dios realmente existe cuando vemos la maldad y un montón de otras cosas, ¿verdad? O dar respuestas, dar respuestas a las interrogantes científicas, ¿no? Y poder lidiarlas con la fe. Pero a él le preguntaron y él dijo que lo más difícil es creer que como cristianos creemos que somos cambiados milagrosamente al llegar a Cristo, pero al ver tantos cristianos que no hay un cambio en sus vidas, es la pregunta más difícil de resolver. Porque él hablaba del cristianismo en lugares donde, por ejemplo, en la India, en lugares donde no se predica el Evangelio, no se conoce el Evangelio. Entonces él dice, la pregunta más difícil de resolver a veces es que el Evangelio promete un cambio en la vida de los creyentes, pero resulta que muchos creyentes no experimentan cambio. Al menos no evidentemente. Lo triste de la historia de este hombre es que después que él murió, se confirmó un montón de acusaciones en contra de él, de abusos, ¿no? Con la gente con la que trabajaba. Tristemente su propia vida fue una manifestación de que aunque pregonaba el cristianismo, su vida no estaba siendo transformada. ¿Qué es lo que pasa con esto? No sé si te cuesta lidiar en tu vida con lo que dice Pablo en capítulo 7 de Romanos. Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Luchas con eso? ¿Sí? Al menos yo sí. Estamos ahí. Todos estamos luchando con, bueno, ¿cómo se da esto de la transformación en mi vida? ¿Será realmente que Dios hace un cambio? Y por supuesto, cuando vemos nuestras vidas así, o vidas de otras personas, en esa situación, muchos comenzamos a dudar de si realmente he comprendido el Evangelio, si realmente soy salvo, o como es nuestra mayor tendencia, porque casi nunca dudamos de nosotros, dudamos de los demás, ¿verdad? Empezamos a ver la vida de otros y decimos, ¿será que fulano es salvo? Porque mira lo que hace, ¿no? No hay cambio en su vida, ¿no? O sea, no es más fácil observar a los demás, ¿verdad? Pero el Evangelio ofrece transformación. Pero a veces nos cuesta a nosotros comprender cómo se da eso. Y yo lo que quiero abordar hoy día, y como esto es una clase, espero que tú puedas compartir, ¿no? Yo te voy a dar, si te hago una pregunta, no hay problema, da tu opinión, ¿ok? Entonces lo que quiero compartir hoy día son algunos. ¿Saben lo que es un mito? ¿Alguien podría explicar así brevemente qué es un mito, sí? ¿Ya? ¿Pero por qué dice que es una mentira? ¿Ya? Ok. Pero la mayoría... ahí está. Pero está basado en cosas que podemos decir... No tenemos la seguridad para decir ni que es mentira ni que es verdad, ¿no? Porque normalmente el mito se basa en verdades, pero que no, como no podemos corroborarlas del todo, se convierten en un mito, ¿no? Y el cristianismo, tristemente, está lleno de mitos que nos cuesta, o sea, o que nos creemos, porque eso es lo que pasa con un mito, ¿no? Nosotros nos creemos el mito, no sé, que en la escuela tanto en la noche se abren las puertas, porque un montón de gente lo vio, nadie lo puede comprobar, pero es el mito, ¿verdad? El mito que en el río aparece una mujer, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y nosotros nos reímos de eso. Pero ¿sabes qué? En el cristianismo hay un montón de leyes no escritas que no están en la escritura,
o que por malinterpretarlas o verlas solamente desde una perspectiva, creemos cosas que son equivocadas y que por lo tanto no nos ayudan en este proceso de que el Señor quiere en nuestra vida de transformarte conforme a la imagen de Cristo. Antes que los veamos, vamos a orar para pedirle la dirección al Señor. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Solamente rogamos que tu Espíritu Santo use lo que hemos de compartir y lo que podamos encontrar en tu palabra para ayudarnos en este proceso que es muy importante, pues lo estamos viendo precisamente ahora, que es donde tú, por medio de tu Espíritu Santo, quieres transformar nuestras vidas. Pero ayúdanos porque muchas veces no sabemos cómo, o damos vueltas en círculos y no logramos que eso que tú has prometido se manifieste en nuestra vida. Que esto nos pueda ayudar al menos a no creer estos mitos que a veces sí nos impiden avanzar y madurar. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. No sé si te ha pasado, ¿no?, que a veces la vida vuelve en un círculo, ¿no? Entonces, el Señor promete, Romanos capítulo 8, después de ese hermoso verso que dice que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien, ¿no? El verso siguiente dice, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí hay un compromiso de parte de Dios con aquellos que han creído en Cristo. Y el compromiso es, ellos van a llegar a ser como Cristo. ¿Sabes cuándo se cumple eso en plenitud? Y cuando estemos en la gloria. Primera de Juan dice, un día le veremos cara a cara y seremos como Él. Esa es nuestra esperanza, ¿amén? Ahora, ¿qué pasa en el proceso? Lo vuelvo a lo que decíamos en la introducción. Bueno, debería parecerme cada vez más a Cristo. Lo que sucede es que a veces caemos así en una espiral donde nos cuesta luchar, ya sea con pecado o con otras cosas donde decimos, parece que esto no funciona. O al menos no como debería, o no como me lo promete el Evangelio. Entonces, como yo te decía, quiero abordar ciertos mitos que nos creemos y muchas veces nos impiden avanzar. El primero es el siguiente, que la transformación espiritual se da cuando yo obedezco. ¿Es bueno obedecer? ¿Sí? ¿La Biblia me manda a ser obediente? Sí. Pero aquí está el mito, que cuando uno va al libro, vayan conmigo a Gálatas, vamos a pasear un poquito allí. Si tienes una pregunta, si quieres hacer una acotación, esto es una clase, así que adelante. Simplemente levanta tu mano y va a ser muy enriquecedor que tú también nos puedas compartir lo que es tu opinión respecto a esto. Gálatas capítulo 5. ¿Se acuerdan? Los que si no saben por qué Pablo escribe esta carta, la escribe porque en una zona allí de Galacia, que era una zona central de lo que hoy día es Turquía, ¿no? Había una serie de iglesias allí y Pablo les escribe porque allí personas que no eran judías habían llegado al Evangelio, ¿no? Entonces venían de contexto, toda la zona de Galacia era la zona donde era el mayor centro del culto a César, por ejemplo, ¿no? Entonces venían del paganismo, ¿no? Venían de un montón de creencias que muy diferentes a las creencias que tenían los primeros apóstoles, o los apóstoles o los primeros cristianos, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los de Jerusalén mandan a esta zona a algunas personas, maestros, a enseñar y a decirles, ¿sabes qué? Estas personas creyeron, pero estas personas no están circuncidadas. O estas personas no guardan las comidas, no se guardan de ciertos alimentos que según la ley judía no se deben comer. O no guardan el sábado, por ejemplo. O no guardan ciertas fiestas, ¿no? Y no solamente eso, sino que también todo lo que junto con lo religioso en Israel es parte de la cultura, ¿no? Y querían imponerla a estos nuevos creyentes, ¿no? Entonces Pablo escribe, fíjate, capítulo 5 de Gálatas, vamos a leer los primeros 6 versículos, dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto,
Permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Dice ahí, probablemente tu versión, o hay otra versión que dice, el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino que la fe que obra por el amor. Y nosotros tenemos que entender que la obra que hace Cristo en nosotros no se da simplemente porque yo soy bueno. La transformación no viene porque yo soy bueno o porque yo me porto bien o porque cumplo con la lista de cosas que prescribe el cristianismo. La transformación no viene por eso, pero la mayoría de nosotros en la práctica la creemos, ¿o no? Cuando estamos ante una situación y decimos, no, es mejor ser obediente, y claro que es mejor ser obediente, pero nos volvemos ritualistas en el sentido de que empezamos a cumplir con una serie de cosas, con una lista de cosas, que simplemente están haciendo que yo cambie mi conducta debido a mi fuerza, por temor al que piense otro, por temor incluso a lo que pueda hacer Dios. Hay muchas razones por las que tú puedes hacer lo correcto. La puedes hacer por miedo a lo que te haga Dios, ¿no? Porque te va a castigar. La puedes hacer por temor a otros, ¿no? Por orgullo, para que te vean que eres obediente. Mira qué santo que es Felipe, ¿no? O por egoísmo, porque decimos, bueno, si yo hago esto, el Señor me va a bendecir, ¿sí o no? O muchas otras razones que no son la razón por la cual el Señor quiere que tú le obedezcas. El Señor te salvó, ¿por qué? ¿Porque eres bueno? ¿Cuál es el primer versículo que nos aprendemos en la escuelita dominical? Juan 3:16. Porque de tal manera el verbo es amor. Pablo, cuando él intenta defender su llamado, 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. La idea de constreñir es como un embudo. O sea, dice, el amor de Cristo es lo que nos empuja. Cuando le preguntan, ¿por qué tú haces lo que haces? Dice, el amor de Cristo. Porque Él me ama, ¿qué dice 1 Juan? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Y si tú estás siendo obediente porque quieres alcanzar algo, déjame decirte que eso no te va a transformar. Eso te va a volver en un religioso, en un moralista. Pero no va a haber una transformación en tu vida. Entonces, el primer mito es que la transformación espiritual se va a dar cuando yo obedezco. No estoy hablando que la obediencia esté mal. La pregunta que te debes hacer es, ¿por qué obedeces? ¿Qué te motiva a obedecer a Dios? ¿Es el amor de Él y tu amor hacia Él o es el miedo? O el temor al hombre. Lo van a empezar a estudiar la semana que viene esto, ¿no? Cuando el hombre es grande, Dios es pequeño. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, aún incluso en la iglesia. El domingo no queremos venir y estamos ahí y el pastor nos encuentra el viernes en la feria y dice, ¿y te veo el domingo? Ah, te espero. Y dice, oh, el pastor ya. Entonces el domingo en la mañana tú vienes aquí. ¿Por qué vienes? Y sí, para no quedarme con el pastor. ¿O no? ¿Fuiste obediente? Sí, porque viniste a la iglesia, el Señor dice que hay que congregarse. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque por egoísmo no querías quedar mal con los demás o lo hiciste por temor. Entonces hay un montón de formas de hacer lo correcto por motivaciones equivocadas. Y eso no produce transformación. Gálatas capítulo 3, el mismo capítulo de Gálatas, el mismo libro de Gálatas, capítulo 3, un poquito antes, los primeros versículos, dice, oh Gálatas insensatos, Pablo le dice, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes.
¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Él les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros sabemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Hay dos opciones. ¿Es por las obras de la ley o el oír con fe? El oír con fe. Ahora dice, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿en cuanto a qué? A recibir el Espíritu, ¿no? La salvación. Entonces ellos dicen, sí, ustedes comprenden lo del pasado, ¿no? Yo, para ser justificado, es obra del Espíritu. Pero dice, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel que le suministra el Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo dice esto. Ustedes comprenden que la salvación es por gracia, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ahora creen que la santificación y la transformación en nuestra vida es por las obras de la ley, o es al menos por mis esfuerzos. Y Pablo le dice, tanto la salvación como la transformación en tu vida, la santificación, es por la obra del Espíritu Santo, no es por tu obediencia. Entonces, todo lo que yo hago, lo hago por la fe. No se va a dar una obra milagrosa por medio de mi esfuerzo humano. Mira, el otro día hablaba con alguien en la iglesia. Nuestra tendencia, bienvenidos, nuestra tendencia como creyentes es que cuando el Señor nos expone, ¿no?, a nosotros mismos, porque la Biblia es un espejo, ¿verdad? Nos vemos ahí tal cual somos y nos dice, este es tu problema, ¿no? Pero muchas veces nosotros no queremos lidiar con eso, porque es sucio. No, ¿el pecado es algo limpio o sucio? A nadie le gusta ir a limpiar cuando se tapa el baño, ¿sí? Y no. Pero tratar con el pecado es así. Entonces, cuando no queremos lidiar con lo que realmente es nuestro problema, empezamos a hacer un montón de estrategias que nos impiden abordar el verdadero problema del asunto, pero a nuestro parecer nos vuelve, o al menos nos hace mostrar más espirituales. Y una de esas es tener la obediencia como meta en la vida. Que la meta del creyente es ser obediente. Y resulta que la meta del creyente no es ser obediente. La obediencia es el resultado de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque si la meta es ser obediente, ¿Jonás fue obediente, sí o no? Al principio no lo fue. El Señor le dice, ve a Nínive, y él dice, no. Odio a los ninivitas. Son malos, son perversos, y no estaba mintiendo. Son enemigos de mi nación. Hablan en contra de ti, Dios. Entonces yo no voy a ellos. ¿Qué hizo el Señor? Su soberanía, una tormenta, un barco, un montón de cosas, ¿para qué? Para que después en el capítulo 3, ¿qué hace Jonás? Va a Nínive. ¿Obedece? Sí, porque hace lo que Dios le dice, ¿no? La pregunta es, ¿fue transformado Jonás? Si no sabes la historia, capítulo 4 de Jonás, Jonás se sienta fuera de la ciudad y espera que sea destruida. Seguía odiando a los ninivitas. Su corazón no cambió. Y más encima, se pone le da una planta, le da sombra y dice, ¡ah, qué alivio! Y después el Señor manda un gusano para que la coma y se muere, y ahora está agobiado y dice, ¡me quiero morir! Jonás, yo creo que su corazón fue transformado porque él no hubiese escrito el libro si no hubiese sido transformada su vida, ¿no? Pero al menos en el capítulo 4 uno ve a un hombre siendo obediente, pero con un corazón que no ha sido transformado. Y eso es posible. Y tú puedes estar acá, justamente hoy, siendo obediente, pero tu corazón no está siendo transformado. Entonces el primer mito se confirma, que la transformación espiritual, ¿no? O este es el mito, ¿no?, que la transformación espiritual se da cuando yo obedezco. Cuidado. Puede ser que te estás creyendo algo que no es verdad. La obediencia tiene que ser el resultado de una vida que está unida a Cristo, que es lo que dice Juan 15, ¿no?
Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, cualquiera que no permanece en mí no va a llevar ¿qué cosa? Y la obediencia es fruto, no es obra, es fruto. Y separado de Cristo no puedes. Cuidado. Segundo mito. Si hay preguntas, por favor, levanten su mano. Si quieren acotar cosas, adelante. Tenemos un extremo que podría ser este de Gálatas. Tenemos otro extremo que es lo que sucedía en la iglesia en Corinto. ¿Qué pasa en Corintios? Mira, 1 Corintios, capítulo 10. Ustedes estudian, yo sé que estudiaron Corintios hace un tiempo atrás, ¿no? Hace como 1 año, 2 años atrás. Estaban estudiando Corintios. ¿Saben lo que pasa aquí? 1 Corintios 10, 23. Pablo dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y el segundo mito es este, que no es en mi fuerza, por lo tanto, no me esfuerzo. O sea, ok, la transformación no tiene que ver con lo que yo hago, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, acá hay un asiento, listo, nos quedamos aquí sentaditos esperando, Señor, transfórmame, ¿ok? Y quedamos ahí esperando que el Señor haga la obra que Él prometió que iba a hacer, ¿verdad? Porque si no se trata de mi esfuerzo, entonces no me esfuerzo. Y bueno, ese es el otro mito, del otro extremo, quizás de lo que hablamos hace un momento. Pero Pablo les recuerda aquí, ¿no?, a los corintios que habían tomado el tema de la libertad en Cristo para hacer en realidad lo que a ellos se les daba la gana. Entonces, no es haz lo que sientas que está bien y el Espíritu te va a guiar, no es la forma correcta de ver las cosas. Pablo tuvo que escribir a estos hermanos y poner orden en la iglesia. Pues si cada uno hacía lo que quería, es un caos, ¿verdad? Entonces, fíjate, vamos a otro pasaje, Romanos. Vamos a apoyarnos en lo que Pablo le escribe a estos creyentes, en Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 12. Dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué dice? Vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, tales son hijos de Dios. Entonces, yo profundizo en mi relación con Dios, ¿no? Yo cambio mi andar y eso me permite conocer mejor a Dios. Sigo quitando cosas que no deben estar ahí, las voy reemplazando. Mira, fíjate en este lenguaje, en Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a hacer en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, verso 1 dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en qué dice. No poniendo la confianza en lo que yo hago. ¿Ok? Ahora, es correcto decir que la transformación no se alcanza en mi fuerza. Sin embargo, no podemos decir que no requiere esfuerzo de mi parte. Aquí esto es una tensión que uno la ve todo el tiempo en el Evangelio. Te pongo un ejemplo. Un río, o más bien una cañada, ¿no? En un campo, ¿no? Pasa un curso de agua. Fluye todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa si cae un árbol, un tronco grande y se interpone? ¿Qué pasa con ese curso de agua? ¿Qué va a pasar? Se detiene o se desvía, ¿verdad? Y ahí, hay algo que está estorbando que el agua siga fluyendo de manera normal. Si hay algo que estorba, ¿qué deberíamos hacer? Ya. Normalmente, en la vida cristiana, nosotros comprendemos que mi relación con Dios es como un río que debe fluir, ¿verdad? Y a veces hay cosas que estorban ese fluir de mi relación con Dios, ¿verdad? Sabemos que es el pecado y sus consecuencias, ¿no? Y un montón de otras cosas más. Fíjate, ahora me viene a la mente, Hebreos 2, cuando el escritor dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojémonos de todo peso y del pecado. Habla de dos cosas.
El pecado, sí, pero dice del lastre. Y a veces hay cosas que no necesariamente son un pecado, pero son cosas que te están impidiendo correr bien, que están impidiendo que esa relación sea fluida. Y el abordaje es, ok, hay algo que está impidiendo, vamos a hacer un bypass, ¿no? Vamos a sacarlo por acá al agua, ¿no? Vamos a bordear este asunto, ¿no? O hagamos una represa, hagamos un sistema de escalones para que el agua siga por arriba del árbol y ahora siga fluyendo el río. Y mucho de nuestro abordaje en cuanto a la vida cristiana es así. Intentamos, no resolvemos el problema de raíz, ¿no? Entonces, para que pueda fluir esa conexión entre Dios y nosotros, muchas veces pensamos que tenemos que ingeniar una solución para que esto se arregle. Y la verdad es que el trabajo difícil es quitar las cosas que están estorbando ese fluir. Y eso es a lo que sí tú tienes que esforzarte. Y eso lo debes hacer tú, ¿no? Esa es mi responsabilidad. De quitar aquellas cosas que estorban, esas piedras que se introdujeron ahí a ese curso de agua y no permiten que la relación fluya. No es hacer que busque otro cauce, sino que es quitar lo que estorba al Espíritu para que pueda obrar en nuestra vida. Y eso puede ser a veces una amistad, una relación. Puede ser identificar algo que yo he convertido en un ídolo en mi vida, algo que valoro mucho. Recuerde, ¿qué dijo Jesucristo? Donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo que te dolería perder hoy? Eso es tu tesoro. ¿Y Job? ¿Qué perdió? Y todo. Pero él seguía fiel. Su tesoro era otra cosa. Y aún incluso estaba incluida su familia allí. Entonces, por supuesto, tenemos los dos, vimos primero los dos extremos, ¿no? La transformación espiritual, creemos este mito que se da cuando obedezco, ok, como no es en mi fuerza, entonces me quedo sentadito esperando. No, eres responsable de quitar todo aquello que estorba tu relación con el Señor. Ahora, ve conmigo a Efesios, capítulo 4. Verso 30 al 32. Yo te lo leo, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Perdón, me fui para otro lado, ¿no? Sí, es que aquí está. Por lo cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Y si lo quieren anotar, yo se lo leo, un versículo muy cortito de 1 Tesalonicenses 5:19 que dice, no apaguen al Espíritu. Y si tenemos estas advertencias en el Nuevo Testamento, estas instrucciones es porque pueden ser ignoradas. Se puede entristecer al Espíritu Santo, se puede apagar al Espíritu. ¿Cómo? Bueno, ignorando a la libertad a la cual hemos sido llamados y a la vida que tenemos en Cristo. Lo ignoro cuando vivo como el mundo vive, ¿no? Lo ignoro cuando elijo el pecado en vez de su gracia. ¿Sabes qué? La manera más común porque ¿sabes lo que genera el pecado? El pecado es como una flecha, ¿no? ¿Qué hace una flecha? Espero, creo que ninguno le ha llegado alguna flecha aquí, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero ¿qué vemos las películas y qué es una flecha? O un balazo. ¿Qué provoca? Una herida, ¿verdad? Deja herida. Y el pecado hace eso, deja herida. Entonces ya la flecha salió, pero ¿qué pasa? Y la herida está. Y muchas veces la manera de aliviar el dolor que provoca el pecado en nuestra vida, ¿sabes con qué hacemos?
y nos volvemos a meter la flecha ahí. Y muchas veces aliviamos el dolor que provoca el pecado en nuestra vida con más pecado. Por eso es común, ¿no? Que como creyentes cada uno sabe su debilidad y su lucha, y cuando estamos a veces en mayor lucha ahí contra nuestro yo, con aquello con lo que luchamos, y queremos sentir alivio, bueno, y vamos ahí. Y pueden ser los videojuegos para algunos, pueden ser el alcohol, las drogas, la pornografía, el juego. Y intentamos aliviar ese malestar que siente nuestro ser con más pecado. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestros recursos, no es por medio de nuestros esfuerzos que podemos lograr la transformación, pero tampoco lo vamos a obtener por medio de seguir encontrando consuelo en el pecado y esperar que Dios haga algo. O sea, Señor, ayúdame con esta adicción, ayúdame con esta adicción, ¿no? O sea, o la oración sería, Señor, que no se caiga la Biblia, Señor, que no se caiga la Biblia. Y nosotros la seguimos empujando, ¿verdad? El Señor no hizo nada. ¿Por qué no respondió el Señor? Entonces, este es el mito. Que creemos que, ok, Dios prometió que me van a transformar sí o sí, entonces Él lo va a hacer. Pero tenemos las advertencias aquí que dice, no entristezcan al Espíritu, no apaguen al Espíritu en su vida. Y muchas veces no vemos transformación en nuestra vida porque seguimos lidiando, intentando aplacar ese malestar con más pecado. Y eso obviamente no trae transformación. Lo único que trae, ¿qué sucede si yo me vuelvo a meter la flecha ahí donde me duele? Y más dolor. La herida ya está. Más dolor, más dolor. Y a veces es lo que me tiene así, en un círculo, que no me deja avanzar. Veamos otro más, porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Sabes cuál es el instrumento que más ocupa el Señor para transformar la vida de sus hijos? ¿Sí? Entonces nos manda a una isla a sufrir solos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos reunidos como cuerpo, ¿no? Y el Señor lo que va a usar mayormente para transformar tu vida es el cuerpo de Cristo. Pablo dice, le va a decir la mano al oído o al ojo, ya no me acuerdo cómo dice, no te necesito. No. ¿Qué haces tú cuando te pegas la rodilla? Te sobas. ¿Con qué te sobas? Y con la mano. ¿Ya viste? ¿Viste que es verdad? Entonces, este es el mito. Bueno, si Dios le va a transformar, ¿quién soy yo para decirle algo a mi hermano? Y esto es de ida y vuelta, ¿no? O sea, si Dios te está transformando a ti, Dios va a usar a otro para exhortarte, para animarte. ¿Se acuerda qué pasaba en la iglesia en Corintio? Estaban teniendo un problema, pero no estaban estorbando a los que estaban teniendo problemas. Y dice, yo veo en 1 Corintios 5, que entre ustedes hay inmoralidad, inmoral que tal ni existe entre los gentiles, al extremo que alguien tiene a la mujer de su padre. Y ustedes son arrogantes, en lugar de entristecerse por eso, para que el dentro de usted ha cometido esa acción fuera expulsado, simplemente no dicen nada. El cuerpo se tiene que ayudar uno a otro, en todo orden. Siempre con el principio de ver primero la vida que tengo en mi ojo para ver la paja en el otro, ¿no? Pero puede ser instrumento de transformación. Gálatas relata de que Pablo confrontó a Pedro cuando hubo un problema ahí, ¿se acuerda? Pedro estaba con los gentiles y comía cerdito, ¿ya? Un lechón, ¿no? Lechón frío se comió
Y vinieron los de Jerusalén y tiró para atrás. Dice, no, yo me voy con esto. Y Pablo lo confronta y dice, ¿por qué esa hipocresía? Entonces, el silencio cómplice no va a ayudar. La razón por la que nosotros los líderes exhortamos a que la gente vaya a la iglesia es para que sean animados, exhortados, confrontados. Porque si cuando están yendo en una dirección opuesta a lo que dice el Evangelio, poder animarles, no acusarles, no exponerlos, sino que, hermano, todo lo que estamos aquí, partiendo del que les habla y de su pastor, luchamos con el pecado todo el tiempo. Esta es una comunidad de pecadores. El Señor vino a buscar a los enfermos. Esto no es un museo de gente santa. Esto es un hospital de gente enferma, pero que viene por la ayuda que necesita. Y la ayuda está aquí. Por eso se enseña el Evangelio. Entonces, la comunidad del cuerpo de Cristo es vital para la transformación. No te creas que Dios no va a usar a las personas de tu congregación para ayudarte, o que tú no puedes ser de ayuda para otros. Dios va a usar su cuerpo, ¿no?, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para ayudarnos en la transformación. Y termino con dos más. Hay otro mito. Muchos de nosotros luchamos con saber cuál es el verdadero problema del corazón. El libro de Tranchini, Cambios Profundos, me gusta porque él va, precisamente, pone la imagen de un iceberg, ¿no? Nosotros entendemos la imagen de un iceberg que la punta del iceberg, que es una expresión, ¿verdad? Esto es simplemente la punta del iceberg. Decimos, ¿por qué? Porque el iceberg es mucho más grande de lo que se ve, ¿no? Fuera del agua se ve un 15%, el resto está debajo, y así como se hundió el Titanic, ¿verdad? Entonces, nuestros problemas son como el iceberg. Lo que se ve, nuestra conducta, es la punta. Pero nuestro abordaje, ¿cuál es? Cambiar la conducta. Y pensamos que con eso se arregla. Resulta que el problema está más abajo. ¿Por qué yo hice lo que hice? ¿Por qué mentí? ¿Mentir es malo? Y sí, no, así que es bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de mentir y hablar la verdad, ¿cierto? Pero tenemos que ir a buscar, ¿pero por qué yo le estoy mintiendo a mi esposa? ¿Por qué yo le estoy mintiendo a mi amigo? ¿Qué es lo que yo estoy buscando con eso? ¿O qué es lo que estoy evitando con eso? Y volvernos a preguntar, ¿por qué estoy evitando esto? ¿Por qué estoy evitando abordar este asunto? Y comienzo a ir, ¿qué necesidad yo necesito cubrir en mi vida que no la está satisfaciendo el Evangelio ni Cristo para yo hacer esto? Y uno va más profundo. Y ahí es donde se va a producir el cambio que después se va a manifestar en la conducta. Entonces, la transformación o el mito es este. Ok, yo identifiqué cuál es mi problema, entonces se resolvió. Y muchas veces creemos que es esto. Cuando uno abre, yo no tengo idea de autos. O sea, yo una vez tuvimos un problema con un auto ahí en Trinidad, quedamos parados, yo levanté el capó, así como para quedar bien con mi señora nomás, ¿no? Y yo no veía nada, yo quedé igual nomás. Entonces es como levantar el capó del auto y decir, aquí está el problema, ya, asunto resuelto. No, pues, ¿qué pasa? ¿Identificaste el problema? ¿Qué tienes que hacer? Y cambiar, si es una pieza, cambiar la pieza, ¿verdad? Y arreglar, remendar si se rompió una manguera. Pero identificar, ¿arregla los problemas? No. Pero muchos de nosotros decimos, no, sí, yo sé cuál es, yo sé que mi problema es X. Listo. Ahora que ya lo sé, se arregla todo. Y la verdad es que no es así. Mira, Efesios 4, termino con esto. Efesios 4, verso 20. Presta atención al lenguaje de quitar y poner, quitar y poner. Verso 20. Dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo, dice, pero ustedes
no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe con los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, resultado, consecuencia, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino que más bien trabaje haciendo con su mano lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación. ¿Te das cuenta? Que no se trata simplemente de dejar, sino que es dejar y poner. Dejar y poner. Y hay algo en esto importante. La naturaleza no soporta el vacío. Tú dejas una pieza vacía en tu casa, si tienes una habitación vacía, déjala. ¿Cuánto aguanta así? Al menos si no pones nada, de polvo se va a llenar, ¿no? Y la vida espiritual es así. No sirve con simplemente identificar cuál es mi problema y pensar que con eso ya se resolvió. Yo tengo que poner en mi vida, el trabajo difícil es vestirnos de Cristo día a día. Vestirnos de aquello que nos ayuda a ser transformados. A comprender que Él es nuestra satisfacción y que no podemos encontrar sanidad en nuestra vida espiritual a no ser que Cristo esté en nosotros. Ayer hablamos con los músicos aquí, hablamos que dice la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. No dice un poquito, ¿no? Abundantemente en nosotros. Y hasta que Cristo no sea abundante en nosotros, y la transformación no se va a dar. Termino con esto. Un mito muy común. El cambio se va a dar en los tiempos de Dios. ¿Has escuchado esa idea? En los tiempos de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo de Dios? ¿Mañana? ¿2 meses más? ¿El año que viene? Hebreos capítulo 3 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya corazón duro de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras se dice mañana, mientras se dice hoy. Entonces, si tú dices, no, en el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es ahora. El Señor puede venir ahora, en media hora más. ¿Y qué? De lo que el Señor te mandó. Entonces, ese mito de que el Señor lo va a hacer en su tiempo, el tiempo del Señor siempre es hoy. Porque su poder está disponible para ti para transformarte. No es que tiene que suceder algo especial. Está disponible para ti y para mí. La pregunta es, la que Cristo le hizo a este hombre en el tanque. ¿Se acuerda? Había un hombre de nacimiento que estaba enfermo. Y supuestamente decía que en ese tanque descendían supuestamente ángeles y cuando se movían las aguas, entonces el que descendía primero era sanado. Y había un montón de gente. Y como él no tenía ningún familiar que lo acercara ahí, nunca lo holgaba. No sabemos si eso de vuelta es verdad o no, que si se sanaban al caer al agua. El asunto es este, él estaba ahí de por vida. Y el Señor viene y le hace una pregunta. Y le dice, ¿quieres ser sano? Ponte en el lugar de ese hombre. Pero si me estás embromando, ¿cómo que no quiero ser sano? Y claro que quiero. Pero ¿sabe por qué Cristo le pregunta? Porque ¿acaso Cristo no podía llegar y sanarle? ¿Tenía el poder para hacerlo? Si estaba disponible, sin duda. Pero el poder no va a ser efectivo hasta que tu voluntad no se rinda al Salvador. Y muchas veces el Señor nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Y quieres ser sano? ¿Quieres ser transformado? Y la verdad es que a veces decidimos seguir complaciendo nuestra vida con más pecado o intentando aliviar ese dolor con más dolor. Es como funciona la droga, es como funcionan los vicios. Y a veces es la misma dinámica en la vida cristiana. Pero hay esperanza. Y la verdad es que la transformación es una decisión de fe. Cada día el Señor nos da una oportunidad de poder
ser transformados conforme a su imagen. Pero Dios te sigue haciendo la pregunta, ¿quieres? Y yo espero que el Señor te anime hoy día a decir, sí, quiero y necesito. No te conformes con lo que el Señor ha hecho en tu vida hasta ahora. Él no ha terminado. La meta es Cristo y estamos muy lejos de allí. Por lo tanto, deja que Él haga su obra en ti. No te creas los mitos de que se trata de ser obediente y ser mejor o que quedarme sentadito esperando. Señor, hazlo tú. El Señor te hace responsable. Pero descansa en la obra que Cristo ya hizo. Me encanta el libro de Efesios. Comienza diciendo que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. El libro no arranca corriendo. El libro arranca de que tú y yo estamos sentados. Cuando uno se sienta, porque va a descansar o no. Entonces el libro comienza diciendo, ¿sabes? Descansa en la obra de Cristo. Allí. Después capítulo 4 dice, andad. Pero primero hay que sentarse y descansar en la obra que Cristo hizo. Ahora, si tú estás descansando en tus propias obras, intentando ser transformado en tus propias fuerzas, y te va a durar una semana o te va a durar un mes, como a lo sumo, y después va a volver el agobio, va a volver la desazón, va a volver la desilusión, la desesperanza, es decir, parece que esto no está funcionando. Pero ¿sabes la satisfacción que da descansar en que Cristo ya lo hizo todo? ¿Amén? ¿Estás descansando en su obra? Yo espero y oro que sí. Y espero que esto te anime a ver que la vida entre que el Señor nos salva y nos viene a buscar se trata de transformación. La pregunta, ¿estás siendo transformado? Bueno, no te creas los mitos que te engañan para que eso no se dé. Confía en el Evangelio y en el poder de Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de tomar un tiempo ante tu palabra y ser desafiados. Ayúdanos, Señor, y que lo que viene también podamos seguir meditando en lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.